La vida de hoy sería impensable sin la energía que lo impulsa todo. Sin internet, computadores o celulares, todo sería muy distinto. Sin energía no estaría ni siquiera escuchando 13%. Y la mayoría de nosotros parece que simplemente damos por sentado que las luces se prenden día a día y ya. Pero detrás de todo esto hay todo un mundo que muchos ignoramos. Por eso queremos recomendarles un podcast para empezar a entender las grandes preguntas y retos que tiene América Latina en cuestiones de energía. El podcast se llama What What. Ahí hablan de las nuevas tecnologías de la energía, los nuevos modelos de negocio y la inquietante transición a la energía renovable. Es un podcast muy bien hecho y fácil de entender para los que, como nosotros, no sabemos nada del tema. Después de escuchar este episodio de 13%, busquen el podcast What What. Se escribe W-H-A-T, W-A-T-T. Es como que vatio, pero en inglés. What What. Buen nombre además. Ahora sí, empecemos. Y un 15 de mayo de ese año 2012, dejé de trabajar allá después de 21 años y amanecí al otro día en la tusa más aterradora que había tenido en mi vida, porque yo no sabía pues qué hacer, ni para dónde coger. Lo único que hice fue jurar, prometerme a mí que nunca más me iba a emplear. Bienvenidos nuevamente a 13%. Durante esta cuarta temporada hemos dedicado los primeros episodios a explorar una pregunta: si las carreras profesionales que valen la pena son aquellas que se pueden trazar en una línea ascendente y coherente. Con Marcela Costa, en el primer episodio de esta temporada, vimos que las carreras pueden pensarse por capítulos, que no necesariamente siguen una secuencia. Después, con Andrés Cajiao, vimos que si uno razona desde los primeros principios, puede concluir que una estructura de etapas tradicionales, el colegio, la universidad, el trabajo, se puede eventualmente reemplazar por otra estructura, por ciclos de aprendizajes, de libros, cursos, mentores y mucha práctica. En el tercer y último episodio sobre este tema, les contamos la historia de José Pablo Arango, que mejor que nadie sabe lo que implica ascender la escalera corporativa. José Pablo fue vicepresidente de Sancho, la principal agencia de publicidad en Colombia, y un 15 de mayo, luego de trabajar más de 20 años en esa compañía, lo echaron. Mal, o sea, yo realmente como si, no sé, como si hubiera votado, como si se hubiera muerto mi papá y me hubiera votado mi mujer toda la misma semana. Mal, una tusa que yo no creí que existiera. ¿Qué hace un adulto de 50 y pico de años que había llegado a lo más alto de su profesión cuando de un momento para otro se encuentra sin trabajo? ¿Queda odiando su profesión? ¿A qué se dedica de ahí en adelante? ¿En qué queda la promesa de una carrera ascendente cuando a uno de repente lo botan de la cima de la escalera? Están escuchando 13%, un podcast en el que exploramos las historias de una minoría especial, esa que no odia los lunes ni espera impaciente a que llegue el viernes, las historias del 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Bienvenidos. José Pablo Arango les diría que su relación con la publicidad empezó a los 18 años cuando empezó a estudiar en la universidad. Nosotros creemos que empezó un poco antes, en una conversación con un cura. Y en quinto de bachillerato yo tenía en agosto, esto era calendario A, perdidas 8 materias. Y estaba pues al borde de perder el año y yo pues no quería perder el año. El cura sabía que yo era inteligente, que yo era más o menos, digamos, que para unas cosas era más o menos bueno. Entonces yo me senté con él y dije, tengo este lío, estas vainas, no voy a estudiar esto, o sea, no voy a estudiar álgebra, no voy a estudiar cálculo. Si quiere de pronto le jalo un poquito a la química, pero no más, o sea, lo demás no voy a hacer. El clamor de José Pablo era inequívoco, todo menos matemáticas. Usted ayúdeme y yo me esfuerzo en lo demás, y entre usted y yo sacamos esto adelante y usted me gradúa y yo termino el colegio juicioso y soy un berraco en todas las humanidades, pero usted ayúdeme con matemáticas que eso no va a funcionar. Me dijo, ¿qué hacemos? Y le dije, no, ¿qué hacemos? No, ¿qué va a hacer usted conmigo? O
sea, yo le prometo que en estas 5 materias las saco adelante yo, pero ayúdeme en las otras 3 porque es que yo o sea, no voy a hacer. Y además, yo ya en ese momento ya sabía que iba a estudiar publicidad, porque, pues sabía no, había decidido que iba a estudiar publicidad y le dije, yo no voy a estudiar, yo no voy a ver nunca esa vaina en la universidad, no me va a hacer falta para nada, ayúdeme. Y el cura me ayudó, esto es verídico, absolutamente verídico. Yo no entiendo cómo pasé matemáticas en el colegio, no entiendo porque yo los libros de cálculo los devolví sin desempacar. Resuelto el problema de las matemáticas y una vez graduado del colegio, Comencé a estudiar publicidad y a trabajar al mismo tiempo, estudiando de noche. Y pues el año pasado completé 40 años de estar trabajando en este mundo. Y es un mundo divertido, es un mundo muy estresante, muy presionante, muy poco técnico, pero muy de oficio. Es que esa es una discusión interesante, entender que a veces hay oficios muy chéveres que uno no tiene claros. Y este es un mundo de oficio, de aprender cómo funcionan las cosas, de entender un poco las diferentes dinámicas. Hay mundos que tienen que ver con la creatividad, que tienen que ver con el diseño, que tienen que ver con la estrategia, que tienen que ver con la producción. Y todos esos mundos llegan a la publicidad juntos. José Pablo duró 40 años en el mundo de la publicidad, pero eso no quiere decir que no haya arrancado desde lo más bajo. Mi primer trabajo fueron 6 meses vendiendo trago. Y la mitad del que vendía me lo tomaba, entonces me retiré porque me estaba haciendo mucho daño. Su primer trabajo fue en una importadora de licores. Consistía básicamente en que José Pablo iba de supermercado en supermercado peleando con los gerentes. Yo salía de la oficina que era en la séptima con 57 y cogía un bus o varios y hacía una ruta, hacía todos los días una ruta distinta. Entonces un día iba a 6 o 8 Carullas, los que alcanzara, o a Olímpica o a la que hubiera, la que era por la ruta. Y iba mirando y entraba a cada supermercado, me le presentaba al gerente, decía que yo trabajaba en esa compañía y que venía a mirar. Yo llevaba una planillita y anotaba lo que estaba haciendo falta, no sé qué, con un maletincito y salga de ahí, de Carulla al 85 y coja bus hasta, bueno, a veces me iba caminando hasta la 92 y después al de la 100 y así caminando o en bus o en buseta iba haciendo recorridos todos los días. Mirando las exhibiciones del trago que esa compañía vendía. Resulta que es súper importante que la exhibición esté completa, que esté limpia, que esté a la altura que es. Hay un montón de reglas en el mundo del retail sobre la posición de los productos. Los que están arriba tienen una categoría, los que están en el piso tienen otra. Entonces uno iba de supermercado en supermercado peleando con el gerente del supermercado para que subiera de estantería el whisky más caro para ponerlo a la altura de los ojos, para que estuvieran bien bonitos, para que si hubiera algún faltante lo hicieran el pedido y se lo mandaran. Y como vendíamos trago y esta era una importadora de trago, pues a veces íbamos de los clientes a vender trago y el trago se vende tomando trago. Entonces, pues había que, para poder vender harto trago, había que tomar harto trago. Al final de la semana estaba uno despedazado si le había ido bien vendiendo trago. El ritmo de ese trabajo era demasiado, incluso para el José Pablo de 18 años. A mitad de mis 18 años, terminando el año 80, esto es siglo casi milenio pasado, ya comencé a trabajar en una agencia de publicidad y ya tenía 18 años y medio y a los 21 años ya era gerente de esa agencia. Eso fue más o menos rápido y era divertido que los clientes, digamos, le creyeran a un muchachito de 21 años. A un muchachito de 21 años al que le encargaban presupuestos grandes y que él debía determinar cómo distribuir. Su ascenso en el mundo de la publicidad fue rápido. Y yo me dediqué, yo no soy creativo, no soy productor, yo me dediqué como a la parte como de los clientes, de manejar los clientes, de entenderlos, de entenderles el negocio, como de plantearles las estrategias, de hacer los negocios con ellos, de buscar clientes nuevos, que es una parte, digamos, muy comercial dentro del mundo de la publicidad, pero que requiere un alto entendimiento y una alta conexión con el negocio de los clientes.
Y como esa parte del negocio a la que se dedicó José Pablo exige estar conectado con el cliente, es clave tener una comunicación efectiva. Y para comunicarse efectivamente, nada más importante que hacer buenas preguntas. Cuando uno hace la pregunta correcta, generalmente encuentra la respuesta, va a sonar un poco redundante, correcta. Pero cuando uno se preguntas estúpidas, generalmente le dan respuestas estúpidas. Es muy básico, es muy sencillo impulsar una buena pregunta para obtener una buena respuesta. La gente yo creo que le responde a uno en función de cómo uno lo estimula para sacarle cosas. De ahí dicen que lo importante es escuchar, escuchar y escuchar. Pero suele suceder que si uno solo escucha el guión que el cliente había preparado, pues es probable que uno se quede con una visión superficial de la situación. Entonces, cuando uno está hablando con un cliente que tiene un problema y su problema es que no estoy vendiendo, le digo, no, ese no es su problema. Su problema es que usted está muy caro o su producto no está cumpliendo las expectativas. Ese sí es su problema. Que no venda es un síntoma de su problema es otro. Y cuando uno hace las preguntas correctas, generalmente pasa de estar sobrevolando por los síntomas a encontrar los problemas, que es tal vez como la magia de una buena estrategia de publicidad. Pasar del síntoma al problema, dejar de preguntarse, de darle a una aspirina para el dolor de cabeza, sino mirar que es que tiene la sangre, mucho azúcar en la sangre. Ahí hay una diferencia grande. El input determina el output, y si uno mete basura, saca basura, eso no hay nada que hacer. A la destreza de José Pablo para hacer preguntas correctas y diagnosticar el verdadero problema del cliente se sumaba otra habilidad que lo iba a diferenciar de sus pares: su capacidad de enfocarse en medio de un mundo lleno de dispersiones y de glamour. ¿Ustedes han visto la serie de Mad Men? Para los que no han visto Mad Men, pues primero vayan a verla. Y segundo, un resumen ejecutivo. Mad Men retrata el mundo de la publicidad en Estados Unidos en los años 60. Es un mundo lleno de dinero, ejecutivos elegantes con personalidades extravagantes, modelos y mucho alcohol. Así, pero un poquito menos extremo, era el mundo en el que José Pablo se debatió durante 40 años. Entre viajes, filmaciones por fuera de la ciudad, un mito que es totalmente mito, que es que uno andaba todo el día rodeado de modelos espectaculares, pero sí hay mucho glamour, y los creativos particularmente se dejan seducir mucho por ese glamour y se dejan como involucrar en eso, y arman combos con la gente, con sus pares en el área, digamos, de clientes, y se vuelven muy panditos, muy superficiales, se vuelven muy glamorosos. Si se puede, o sea, muy vividores de ese mundo del glamour, y yo nunca le jugué a eso. Yo como que estaba como a lo que era, yo nunca me metí en ese mundo del glamour, yo iba a lo que iba. José Pablo iba a lo que iba, y además iba con una ética de trabajo muy clara. Oiga, el trabajo hay que hacerlo bien hecho, el trabajo hay que hacerlo con juicio, hay que no puede uno salir con cualquier barrabasada. Yo peleaba mucho con los creativos, porque los creativos, digamos, tienden a caer en lugares comunes, a buscar mucho estereotipo en esto. Yo decía, no, eso no puede ser así, no hable de las mujeres así, no crea que todo el mundo vive en el Parque de la 93, no sé, cosas que eran muy como lugares comunes. Y yo peleaba mucho por sacarlos de ahí, pero cuando iba donde el cliente y íbamos con una propuesta, yo nunca, o más bien siempre, defendí al creativo y defendí la propuesta por encima de cualquier cosa, hasta que fue posible, obviamente, hasta que era posible defenderla. Y entonces como que yo peleaba mucho con ellos adentro, al interior, pero cuando salíamos a la calle ya eran, digamos, yo me los echaba al hombro y los defendía a muerte. Y creo que eso generó una relación chévere, porque pues yo creo que hay que ser, digamos, hay que tener ese espíritu de solidaridad y de cuerpo, y uno no puede crecer en ninguna profesión, en ninguna carrera a costa de los demás. Puede que crezca con los demás, pero no a costa de los demás. La mezcla de esos elementos hizo que José Pablo rápidamente adquiriera una reputación en la industria y que con pocos años manejara muy a su estilo clientes importantes. Un tipo de 27 años que está manejando, no sé, a Nestlé, que era uno de mis clientes con 25, 26 años,
pues Nestlé, una multinacional suiza con todas las fórmulas resueltas para hacer publicidad en el planeta, pues un cagón de 26 años en Colombia decirle que es que la campaña de Milo no puede ser así sino asá. Pero además decirle al creativo de la agencia que la hagamos diferente a como el cliente la pide, porque resulta que es que el problema que tienen es tal y la forma de resolverlo es esta otra. Pues es un tema de ir como adquiriendo como unas habilidades, vuelvo y les digo, para poder entender la problemática de mercadeo y poder hacer una propuesta. Y ahí vuelvo a las preguntas. Y yo me volví digamos, se me reconocía mucho mi capacidad para leer el cliente. Entonces yo llevaba a la agencia tareas correctas que había que hacer, que generalmente se devolvían al cliente con propuestas que el cliente aceptaba. Entonces ahí había como un triangulito entre un buen creativo y yo, que era el que hacía las preguntas correctas y al que el cliente le creía cuando llevaba las propuestas. El reto para José Pablo era doble. Por un lado tenía que ganarse la credibilidad de los clientes y por otro lado la credibilidad de los creativos, que tenían un ego tremendo y que para acabar de ajustar no creían en nadie. Entonces lograr que ellos le creyeran a uno, generalmente además cuando yo era menor que ellos, era muy complicado. Al lograr, digamos, esa credibilidad, pues me hice un nombre como un poco en el medio, y los clientes me creían mucho y me querían porque me creían. ¿No? Ni siquiera porque fuera buena o mala persona, o fuera querido o no, sino porque me creían. Y al mismo tiempo me creían también dentro de la agencia. Yo creo que ese es como el activo principal. Pero es un oficio lindo, es un oficio sufrido, es un oficio que se necesita un nivel de control de la frustración muy alto, porque 9 o 8 de cada 10 trabajos nunca ven la luz. Uno se esfuerza mucho por hacerle una presentación a un cliente y la mayoría de los esfuerzos acaban entre una caneca. Y aunque se trate de un oficio frustrante, también es cierto que no estamos hablando precisamente de física cuántica. Es que la publicidad es tremendamente subjetiva y tremendamente relativa y tremendamente cambiante, y uno se aprende 5 cosas y se mantiene al día con esas 5 cosas, y con eso uno no tiene que estudiar como un loco medicina y saberse todos los músculos del cuerpo y saberse todas las fórmulas químicas de los componentes de los remedios y cómo se mezclan y qué le doy al fulano cuando no sé qué. No, aquí es una forma de entender un problema que tiene alguien en su negocio y cómo la comunicación puede ayudarle a solucionar ese problema y entender bien el problema y tratar de encontrar desde la comunicación una solución. No es fácil ni es simple, pero tampoco es tan complicado. En general, un oficio lindo que no tiene demasiado misterio, pero en el que José Pablo fue muy feliz. A uno le comienza a ir muy bien, a mí me fue muy bien, yo no puedo quejar. Yo, digamos, fui vicepresidente de la agencia de publicidad más grande de este país por 21 años. No podía ser presidente porque no era dueño, no era socio. Y es divertido, yo fui muy feliz hasta que no fui feliz porque me votaron. Yo estaba muy feliz trabajando 32 años. La famosa votada después de esta pausa. Si ustedes son de los que sienten que 13% les ha servido para aclarar dudas o por lo menos para sentir que no están tan solos en esta búsqueda, pues seguramente les va a encantar 13% sin atajos, nuestra comunidad de aprendizaje. 13% sin atajos es nuestra apuesta por crear una comunidad estimulante para plantearnos preguntas sobre el trabajo, la vida, para forzarnos a mejorar y progresar en nuestras carreras y para compartir un poquito nuestras experiencias en el camino. En 13% sin atajos tenemos tertulias con invitados especiales, sesiones de discusión y profundización, clubes de escucha de los episodios de 13%, biblioteca curada de recursos, en fin, muchas oportunidades y herramientas de interacción. Si algo nos hemos dado cuenta luego de entrevistar a tantas personas que hacen parte del 13%, es que existe una dicha en no reservarse la vida profesional como un camino solitario, sino en compartirlo con otros. 13% sin atajos es la manera de compartirla. Para saber más de 13% sin atajos, vayan a 13%.com/atajos. Repito, 13%.com, escrito todo en letras, /atajos. Allá los esperamos.
pues estaba muy cómodo, ganaba muy bien y la gente me quería y me creía, entonces pues era chévere. Bienvenidos de vuelta. Hoy estamos conociendo la historia de José Pablo Arango, que tras 21 años en la principal agencia de publicidad de Colombia y en el momento en que más tranquilo y más contento estaba, lo echaron. Todo, digamos, se disparó porque nosotros en el primer trimestre del año nos daban un bono muy bueno dependiendo de los resultados del año anterior. Y a mí ese año, sabiendo que había habido muy buenos resultados, no me dio un bono. Yo dije, uff, aquí está pasando algo porque esto no tiene ningún sentido. Yo llevo 20 años recibiendo mi bono sin ningún problema. Entonces comencé como a hacer algunas preguntitas por ahí. Las averiguaciones de José Pablo no estaban dando frutos. Nadie parecía querer decir nada sobre el asunto del bono. Fui y pregunté de frente por qué no me dieron bono. Y nadie me quiso contar, nadie fue capaz, nadie se atrevió a decirme por qué no me han dado bono. Un día José Pablo decidió confrontar a su jefe. Entonces yo me encerré con el que ese momento era mi jefe, que era el presidente de la agencia, y le dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me diste bono? Y me dijo, no, es que tenemos que hablar. Y ya cuando le dicen tenemos que hablar, ustedes saben perfectamente qué significa eso. Y yo le dije, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cuándo quieres que me vaya? Le dije yo. O sea, yo le hice el favor a mi jefe de decirle que él me tenía que votar porque él no era capaz. Pues yo me di cuenta. Pues él me dijo, sí, estamos en esto y lo venimos pensando desde hace rato. Yo creo que ya es momento de partir cobijas y dije, listo, cuadremos cuándo, cómo, y yo arranco, no hay ningún problema, o sea, porque, digamos, en ese mismo mundo de pasión y como de querer trabajar allá, pues yo tenía una relación muy buena con ellos, yo solo con ellos tengo agradecimientos en todo sentido, y pues lo único que no quería es generar un problema. Entonces se hizo una negociación obviamente buena. Pues me votaron, pero me votaron bien votado, digámoslo así, en términos económicos. Entonces fue entre comillas muy fácil. La salida fue fácil, pero un trabajo de 20 años no se deja de un día para otro. Porque entonces no había que ponerse de acuerdo con lo de la plata, y había que ponerse de acuerdo con la fecha, había que ponerse de acuerdo. Entonces había una cosa muy paradójica que era, ¿y ahora qué le decimos a los clientes? Y yo les decía, marica, me estás votando, ¿sí? Y estás preocupado porque le vas a decir a los clientes, asumo que se van a poner felices, porque si no, pues ¿para qué me estás votando, no? Pues resulta que no se pusieron felices, de hecho se pusieron muy bravos, un par de clientes muy bravos, pero pues digamos eso era el precio que ellos tenían que asumir por cambiar los esquemas. Fue así como José Pablo Arango, después de haber llegado a lo más alto a lo que alguien en su industria podría aspirar a llegar, se quedó sin trabajo. Y un 15 de mayo de ese año 2012, dejé de trabajar allá después de 21 años y amanecí al otro día en la tusa más aterradora que había tenido en mi vida, porque yo no sabía pues qué hacer, ni para dónde coger. Lo único que hice fue jurar, prometerme a mí que nunca más me iba a emplear. Pero la tusa me duró como un mes, mal, o sea, yo realmente como si, no sé, como si hubiera botado, como si se hubiera muerto mi papá y me hubiera botado mi mujer toda la misma semana. Mal, una tusa que yo no creí que existiera. Similar a lo que intenta uno cuando ve a una amiga despechada, los amigos de José Pablo lo intentaron consolar diciéndole algo así como que esos tipos no lo merecían. Mi mujer es muy prudente, pero igual lo pensaba y algo decía. Pero mis amigos que no eran tan prudentes me decían, esos tipos que lo votaron a usted son unos hijueputas. ¿Cómo lo van a votar después de 20 años, después de todo lo que usted hizo, después de todo lo que les trabajó? Cuando usted comenzó a trabajar en ese negocio, eran 70 personas y cuando se va son 800. Algo tuvo que haber hecho usted, algo tuvo que haber contribuido. Y yo les decía, no, miren, no son tan hijueputas, yo creo que tienen razón. Y que José Pablo defendiera a los que lo habían echado no era una expresión del síndrome de Estocolmo en el que la víctima se encariña con su victimario.
José Pablo, aunque entusado, era capaz de entender lo que llevó a sus jefes a echarlo. Pero entonces cuando uno ya dice cualquier cosa y le creen, pues de pronto con los años, de pronto ya afloja un poquito o sabe que cualquier cosa que diga se la van a creer, y no porque uno, digamos, o yo me dedicara a no hacer la tarea correcta, pero posiblemente sí hubo un momento en que comienza uno como a tomársela un poquito más relajadamente y a no profundizar en los temas o a no querer, digamos, explorar otras posibilidades, y comienza uno como a vivir de esa reputación sin necesariamente seguirla desarrollando porque ya está desarrollada. La tentación del experto, del que está en la cima de la jerarquía, es a relajarse, a aprovechar que tiene un historial que lo respalde y recostarse sobre él, a entrar en lo que tanto llaman zona de confort. Pero no se imagina una zona de confort en la que el jefe llega a las 10 de la mañana, se va a almorzar a las 2 y vuelve a las 4 y antes de las 6 ya se ha ido otra vez. La de José Pablo seguía siendo una zona de confort intensa de trabajo. Pero entré en una zona de confort chévere, muy exigida, muy trabajada, pero de zona de confort. Yo creo que es diferente que uno trabaje mucho a que no, a sentirse cómodo, y la gente me quería y me creía, entonces pues era chévere. Y eso sí, trabajaba con un caballo, trabajaba de 6 de la mañana a 8 de la noche todos los días, pero con un grado, digamos, de pronto de tranquilidad, que de pronto en un momento dado alguien dijo, oiga, este man está aflojando y le estamos pagando mucha plata y venga, hablemos con él porque aquí hay algo que ya comienza a no cuadrar, que fue lo que pues pasó. Y echar a José Pablo no era fácil. Después de todo, él había sido el jefe de los que ahora eran sus jefes. Que cuando habían comenzado a trabajar en esa agencia, siendo dueños, yo era su jefe. Después fuimos pares y después fueron mis jefes. Porque como les digo, pues yo llegué hasta donde más podía llegar no siendo socio de ese negocio. Y estas personas muy buenas, muy pilas, muy trabajadoras, pues comenzaron a ver otras cosas que de pronto no habían visto antes, comenzaron a desmontar cosas que venían del pasado, entre otras yo, comenzaron a buscar, como a desmontar algunos esquemas que venían del pasado, y comenzaron a darse cuenta que de pronto, a los ojos de ellos, yo estaba haciendo menos de lo que debería hacer para lo que me estaban pagando. Era un poco la sensación de ellos. José Pablo, ya lo pudieron escuchar, no solo tiene cosas buenas para decir de sus antiguos jefes. Y es más, para ellos no solo tiene elogios, también tiene agradecimientos. Hoy en día les agradezco mucho que me hayan votado. José Pablo agradece que lo hayan echado de su trabajo de 20 años porque, sin saberlo, había desarrollado una peligrosa adicción. Pues uno comienza como a tener inquietudes, bueno, estoy en el lugar correcto, ¿qué quiero hacer? Pero pasa una cosa que es perversa, es maluquísimo, o sea, no se lo deseo a nadie, digamos, hoy en día en perspectiva, y es la maldita quincena. Nassim Taleb dice que las 3 adicciones más peligrosas para un ser humano son la heroína, los carbohidratos y un salario mensual. José Pablo Arango fue testigo de este último. Cuando la maldita quincena es muy gruesa y muy poderosa, y uno pues igual tiene cuentas por pagar, a uno la maldita quincena lo anestesia como por 10 días, le quedan como 5 de reflexión, donde uno de pronto trata de pensar si estoy en el lugar correcto, si me quiero ir, pero otra vez llega la maldita quincena y vuelve uno y queda anestesiado por otro tiempo, porque pues en esa época la maldita quincena era muy llamativa. Entonces yo no le deseo a nadie que caiga en esa dinámica de estar anestesiado por una quincena. Por eso José Pablo, viéndolo en retrospectiva, siente que al echarlo sus jefes le hicieron un auténtico favor. A mí me hicieron un favor maravilloso porque se me acabó la maldita quincena, ¿no? Entonces, pero no, eso no es bonito, no es chévere tener una dependencia de la economía, de la plata tan fuerte, porque uno digamos, anula sus proyectos, anula sus otras como ideas, aspiraciones,
o simplemente anestesia cosas que no están buenas y las pasa de largo porque pues la anestesia es fuerte, es fuerte. La echada le sirvió a José Pablo para entender lo peligroso que es estar sometido a la anestesia de una buena quincena. ¿Y qué otra cosa aprendió? Que una buena garantía tanto para evitar estancarse en el trabajo como para tener algo a que aferrarse si lo llegan a echar es tener una agenda paralela. Sí, yo creo que uno debería tener desde el primer día que comienza a trabajar una agenda paralela. Es decir, una agenda o porque quiere poner algo, o porque quiere hacer algo, o porque quiere emprender algo, no necesariamente distinto, puede ser en lo mismo. Si a eso le gusta, a mí de hecho, pues a mí la profesión de la publicidad, yo sigo diciendo profesión y les juro que no es una profesión. Pero a mí la publicidad me gusta mucho. Yo fui muy feliz haciendo publicidad, trabajando allá. Súper desgastante en determinados momentos, súper tensionante. Las reuniones con los clientes a veces cuando salían mal eran horripilantemente angustiosas, pero yo fui muy feliz, yo trabajé muy rico y la publicidad me encanta ver las ideas y trabajar en eso y proponer eso, pero yo nunca tuve agenda paralela. Y una agenda personal, una agenda que pensara en qué iba a hacer yo algún día cuando tomara la decisión de irme o cuando me votaran, porque es que esas posibilidades existen todos los días. Es decir, a uno como que se le olvida que la posibilidad de que a uno lo despidan del trabajo es más o menos diaria. Es decir, a mí se me olvidó eso, pues, yo pensé que eso no existía. Es decir, pues no les digo que nunca hice una hoja de vida, entonces yo nunca creí que esa posibilidad existiera y entonces no tenía un proyecto personal ni siquiera en borrador, ni siquiera en idea, ni siquiera en posibilidad. Yo estaba dedicado a mi trabajo, vuelvo y les digo, no me arrepiento para nada, fui muy feliz trabajando, pero sí creo que me han debido votar antes, es tal vez como la reflexión. Muchos pueden pensar que una agenda personal los haría quedar mal con su jefe o que en cierto sentido estarían siendo infieles a su organización. José Pablo no lo cree, nosotros tampoco. Y es que después de todo, ¿qué es mejor para una organización? ¿Un trabajador que se nutre cada día porque tiene una agenda personal o uno que se limita a cumplir sus funciones, a hacer exclusivamente aquello que le pagan por hacer? El trabajador que no abandona los planes personales, que se esfuerza por desarrollar habilidades así nadie en su organización se lo esté pidiendo, es uno que a fin de cuentas tiene mucho más que aportar que aquel que simplemente pasa sus días obedeciendo. Siendo fiel, eso sí, pero también limitándose a lo mínimo que se espera de él. Si yo hubiera tenido una agenda personal paralela, incluso para subir más dentro de la agencia, porque digamos en ese momento se estaban abriendo posibilidades de otros negocios que ellos estaban montando, y yo hubiera comenzado a jalar la cuerda y a pedir cuerda, como se dice usualmente, posiblemente me hubiera retado a no quedarme donde estaba cómodamente, sino a buscar unos desafíos nuevos dentro de la misma organización, y estoy seguro que me los hubieran dado y seguramente esos retos me hubieran vuelto como a pellizcar y seguramente me hubieran obligado a retarme nuevamente y a despellizcarme y a echar para adelante otra vez. Pero yo me quedé ahí cómodo, tranquilo. Entonces, ni ellos ni yo, digamos, hicimos nada por eso. Y yo por eso los defendía, porque yo decía, esto también es culpa mía. O sea, yo no puedo decir que son unos hijueputas porque me están votando simplemente porque llevo 21 años acá y lo he hecho bien. No, ellos son unos empresarios, hacen números y están viendo algo que no les cuadra, hay una suma que no les está dando. Yo tengo que entender eso. Y como José Pablo nunca tuvo una agenda paralela, cuando quedó desempleado le tocó arrancar de ceros a montar un negocio. Por física y absoluta necesidad, o sea, yo no fue porque tuviera un sueño, no fue porque tuviera una idea, no fue porque me tocó, o sea, amanecí un día mirando para el techo y dije, yo no me aguanto medio día mirando para el techo, tengo algo que hacer. Eso sí, tenía algo claro. Yo juré no volver a emplear y monté una consultora de branding y de una cosa que se llama como propósito o postura, tema del cual ustedes hablan mucho, y era ayudar a las pymes, sobre todo, a encontrar ese propósito para que lo pudieran contar bien contado. Ahí comencé. Ahí comenzó, en lo que para José Pablo era una experiencia desconocida,
Y es que pasar de ser vicepresidente a ser todero de su propia empresa era todo un cuento. Y uno va y lleva la factura y uno la radica en la caja del cliente. En esa época se radicaban las facturas, hoy las manda uno por correo. Y uno dice, oiga, esto funciona, esto se puede, qué delicia, qué berraquera. Comenzó a funcionar y comenzó a funcionar bien, digamos. La pregunta a todas estas es, ¿qué pasa con alguien que llega a la cima de la escalera corporativa y lo echan? ¿Acaso se desenamora de su profesión? ¿Termina odiando su industria? Para responder a esas preguntas hay que contar la historia de cómo José Pablo pasó de vender papas fritas a vender la imagen de su país. Esa historia empieza cuando yo juré que en la vida me iba a volver a emplear. Así comienza esa historia. 7 meses después de que me habían votado, una persona que ha trabajado conmigo en la agencia se había ido a trabajar al sector público a una cosa que se llama Marca País. Esta persona que en algún momento había trabajado con José Pablo lo llama un día y le dice: José, ¿qué hubo? Hola, ¿cómo estás? Te quiero hacer una pregunta. ¿Quieres ser mi jefe? Yo, ¿cómo así? Sí, es que resulta que en Marca País estamos buscando una persona que maneje toda la parte de mercadeo y toda la parte comercial. Y a mí me gustaría que fueras tú. Yo fui muy feliz contigo cuando eras mi jefe y ahora quiero que vuelvas a ser mi jefe. Así fue. Entonces yo le dije que no, que yo estaba con mi proyecto, que estaba feliz con mi proyecto, que mi proyecto iba lento, pero que iba bien, que yo sabía que iba a salir bien. Y me dijo, te propongo una cosa, vámonos a almorzar con la gerente general de Marca País y conmigo y conversamos. Y ahí nos dice si sí o si no. El almuerzo arrancó a la 1 de la tarde y se acabó a las 7 de la noche. Y obviamente yo salí contratado. De ese almuerzo que se extendió hasta por la noche, José Pablo Arango, que hace menos de 6 meses había jurado nunca volverse a emplear, salió, empleado. Y no cualquier empleado, empleado público. Y comencé a trabajar en el sector público en un trabajo muy, muy bonito. Yo comencé de gerente de mercado de Marca País y al año, un poquito menos del año de estar allá, la gerente renunció y me nombraron a mí en su reemplazo. Entonces acabé siendo gerente de Marca País Colombia hasta el año pasado, casi 7 años de vida. Probablemente les parezca extraño que José Pablo, que estaba tan convencido de, entre comillas, ser su propio jefe, haya terminado nuevamente empleado. Pero es que manejar la marca del país era una oferta supremamente atractiva. Pero cuando me ofrecen este trabajo y me cuentan de qué se trata, a mí me pareció un reto profesional espectacular. O sea, porque finalmente mi mundo de la publicidad tiene mucho que ver con las marcas. Es decir, yo trabajo para las marcas es la razón de ser del trabajo de la publicidad. Hacer marcas poderosas que la gente crea, que la gente confíe, que la gente quiera tener, etc. Entonces, cuando le dicen a uno, vas a manejar la marca más importante del país, que es la marca Colombia, uno dice, miércoles, ¿cuántos tienen esa oportunidad? O sea, no hay, es decir, soy uno en el país. O sea, hay 800 gerentes de mercadeo que manejan 800 marcas buenísimas, importantísimas en Colombia, o 1000 o 2000, no sé. Pero ¿cuántos gerentes de mercadeo manejan la marca Colombia? Uno, yo. Y como José Pablo era un tipo experimentado en la industria, él creía que el trabajo iba a ser pan comido. Entonces a mí me pareció absolutamente espectacular el trabajo y además me pareció que era fácil. Yo dije, no, con mi experiencia esto es pan comido. Y resulta pues que no en vano es la marca más importante del país, pues también la marca más difícil de manejar porque tiene una condición contraria a todas las demás marcas que uno maneja, que es que una marca cualquiera, tú la controlas, tú la diseñas. Tú decides cómo conformas el producto, tú lo ajustas. En cambio, la marca del país no la diseñaste nunca porque es lo que hay. Es la historia, es la geografía, es la cultura, es el clima, es lo que hay. Pero además tampoco la controlas. Tú no puedes cambiar el régimen de zonas francas de un día para otro. No puedes bajar los niveles de inseguridad.
no puedes impedir que haya un terremoto o que haya una avalancha o que haya una pandemia, pues no puedes impedir, tú no controlas nada. Entonces el reto de manejar una marca que tú ni diseñaste ni controlas desde el punto de vista de mercadeo es espectacular, y ese es el aprendizaje. Cuando yo dije no, eso es facilísimo porque yo sé manejar marcas, pues aprendí que no, que era totalmente distinto, digamos, aplicando mucho de lo que yo había aprendido, pero con unas reglas de juego totalmente diferentes, y eso me pareció absolutamente espectacular. ¿No les parece increíble que después de uno llevar 30 años metido en una industria se siga sorprendiendo y siga encontrando retos? Eso fue justo lo que le pasó a José Pablo cuando empezó a manejar Marca País. Y es también algo que nos da pie para volver a nuestro tema obsesivo de las líneas coherentes y ascendentes, el de las escaleras corporativas. Y es que si uno opera bajo la idea de que lo importante es llegar hasta la cima de la escalera, pues una vez uno está allá, no queda más por avanzar. Llega entonces el estancamiento y el aburrimiento. Y es que, claro, las escaleras existen en función de las profesiones. Soy abogado y ya llegué a ser socio de la firma, o soy publicista y ya llegué a ser vicepresidente de la empresa. Pero, ¿qué pasa si uno deja de pensar en profesiones y empieza a pensar en oficios? ¿Se acuerdan que José Pablo varias veces ha hablado del oficio? Entonces un nivel que es un oficio, yo no lo llamaría profesión honestamente, que necesita alta tolerancia a la frustración, pero es una machera. Uno se emociona mucho haciendo cosas, se emociona mucho viendo a la luz las cosas que propone, entendiendo a la gente, viendo tantas industrias distintas. Es un oficio muy, muy chévere y muy gratificante, pero muy demandante de tiempo, de emociones, de esfuerzo y de alto nivel de frustración cotidiano. El oficio es un concepto interesante. En inglés lo llaman craft. Para nosotros tiene que ver con esa manera particular en la que uno se desempeña en el mundo profesional, como esa impronta, esos rasgos que son únicos de cada uno y se desarrollan con años y años de práctica. Piensen en lo que llevan de carrera, en la persona que más admiren. Lo más probable es que no la admiren simplemente por el hecho de que son buenos en su trabajo, sino porque tienen una manera especial de desenvolverse en él. Es muy tesa, sí, pero no solo eso. Tiene algo que lo diferencia y uno no sabe bien qué es. Esa persona no es una mera cumplidora. Es una verdadera artista en su trabajo. Y eso, creemos, tiene que ver con que ha desarrollado su oficio. La profesión se la dan a uno después de pasar un tiempo en la universidad y cumplir con unos criterios. El oficio se desarrolla con esfuerzo y dedicación, con una mezcla justa entre reflexión y acción. El que se obsesiona con su profesión no ve la hora de llegar a lo más alto de la escalera. El que se obsesiona con afinar su oficio se ocupa de darlo todo de sí cada día, de progresar y de ser generoso con sus destrezas. La que piensa en su profesión se esfuerza por ser mejor abogada. La que piensa en su oficio se esfuerza por ser la mejor abogando por los demás. El preocupado por su profesión no se atreve a tener planes propios, los ve como una distracción de su trabajo actual. En cambio, el que se preocupa por pulir su oficio tiene una agenda paralela. Esa agenda paralela en últimas le ayuda a ser mejor en su trabajo. El que se casa con su profesión se le acaba la vida cuando un 15 de mayo cualquiera le dicen: José Pablo, hasta hoy trabajas con nosotros. El que se casa con su oficio, por el contrario, aunque le da una tusa tremenda, pues 21 años no son en vano, luego se para y se da cuenta que le acaban de abrir las puertas para seguir puliendo su oficio en nuevas aventuras. Hay una cosa muy, muy chévere del sector público cuando uno, digamos, encuentra el trabajo correcto, la entidad correcta, y es que uno sí sabe que está haciendo algo impactante, algo trascendente, algo que le sirve a la gente de verdad. O sea, yo no tengo ninguna queja de mi trabajo en la publicidad, pero no es lo mismo hacer una campaña para que vendamos más papas fritas que hacer una campaña para que haya más atracción de inversión extranjera en Colombia, o que haya más posibilidad de que los productos colombianos tengan mejor entrada en los mercados, o que la reputación de Colombia cambie. Yo considero que mi trabajo en el sector público, para mí más que un trabajo, fue un privilegio, fue una fortuna poder haber estado ahí, y además mi trabajo particularmente era muy chévere porque yo no sé en cuántos trabajos a uno le pagan por hablar bien de su país, que era lo que me pasaba a mí. Para mí eso fue un real privilegio y lo disfruté y aprendí cantidades, conocí cosas de mi país que ustedes no se alcanzan a imaginar, conocí gente que ustedes no saben que existe en este país. Entonces, pues yo creo que puedo considerarme tremendamente afortunado.
¿Qué pasa entonces cuando a uno lo botan desde lo más alto de la escalera? Depende. Para el que se creyó el cuento de las profesiones, escaleras corporativas y trabajos ideales, entonces su carrera ha llegado a un fin trágico. Pero para el que decidió narrarse el cuento del oficio y de la magnífica posibilidad de aportar desde cualquier lugar, a ese lo que le espera es una buena remontada. Pero es un oficio lindo, es un oficio sufrido, es un oficio que se necesita un nivel de... Si les gusta 13%, seguro les va a fascinar 13% sin atajos. Un espacio virtual en el que cada mes exploramos a fondo un tema para navegar mejor el trabajo. Para inscribirse a 13% sin atajos es muy fácil. Visiten 13%.com/atajos, escrito todo en palabras, o también pueden pedirnos el link de inscripción por WhatsApp o Instagram. She's a whistle on the wind, feather on the breeze, ripple in the streams, she's sunlight on the sea. She's a soft summer rain, falling gently through the sea, and I love her. Si les gustó lo que escucharon, no se queden con las ganas de compartir este episodio. Es además la mejor forma de apoyarnos. En las notas de este episodio están los links para saber más sobre 13%. Este episodio de 13% fue producido por Andrés Acevedo y por mí, Nicolás Pinzón. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock, she is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, and the best one that I know, and I love her, yeah, I love her. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock, she is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, and the best one that I know, and I love her.